El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación, y un silencio pesado llenaba cada rincón. Aquella mañana no era como cualquier otra, era el día del matrimonio de su hijo. Un evento que todos esperaban con alegría, risas y brindis, pero para ella, la madre, había un vacío que no podía ignorar. Mientras acomodaba su vestido, sus dedos temblaban ligeramente, no por la emoción del momento, sino por un presentimiento que no podía nombrar. Cada espejo que encontraba parecía devolverle un reflejo distinto, uno donde la serenidad y la ansiedad luchaban por ocupar el mismo espacio. El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina, mezclándose con el perfume de las flores que decoraban la casa. Sus manos, que habían cuidado de su familia durante décadas, ahora se sentían extrañas, como si cada movimiento recordara lo frágil que podía ser la realidad. Su mente viajaba a momentos antiguos, risas compartidas con su esposo, conversaciones que ahora se sentían lejanas, secretos guardados en silencios que ahora cobraban sentido. La confianza, esa certeza que parecía inquebrantable, se tambaleaba sin motivo aparente. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar la llegada de los invitados. La emoción general de la boda contrastaba con su mundo interno, un universo en calma aparente pero cargado de presagios invisibles. Cada paso resonaba en la casa, recordándole que el día del silencio estaba a punto de terminar. Los recuerdos de su hijo niño, de las primeras risas y lágrimas, se mezclaban con una sensación de inquietud que no podía disipar. Algo estaba por revelarse, algo que cambiaría la forma en que veía a su familia para siempre. Se sentó un momento frente a la ventana, observando cómo la luz jugaba con las cortinas. En ese instante, un pensamiento cruzó su mente: ¿y si todo lo que creí saber fuera solo una máscara? No podía imaginar que aquel día sagrado, lleno de promesas y esperanzas, se convertiría en el escenario de una verdad devastadora. La boda, con sus adornos dorados, las flores cuidadosamente dispuestas y el murmullo de los invitados, parecía normal desde fuera, pero para ella, cada detalle era una pieza de un rompecabezas que aún no podía armar. Y entonces, en medio de esa calma inquietante, recordó la frase que había escuchado tantas veces: el silencio guarda más secretos de los que imaginas. Era irónico, porque durante años había confiado en ese silencio como si fuera un aliado, sin saber que dentro de él se escondía la traición que pronto la confrontaría. La tensión se acumulaba en su pecho, un nudo que crecía con cada segundo, preparándola para lo que estaba por venir. Mientras se levantaba para salir, tomó un momento para respirar profundamente y cerrar los ojos. Recordó las palabras de su madre: a veces, el corazón ve cosas que los ojos aún no pueden comprender. Nunca había entendido realmente esas palabras hasta ese día. Ahora, con cada latido, sentía que algo dentro de ella se rompía y, al mismo tiempo, algo estaba a punto de despertar. Se vistió con cuidado, acomodando el vestido que había elegido con tanta ilusión, sin imaginar que pronto se transformaría en un testigo silencioso de una traición doble. Su reflejo en el espejo parecía más serio, más consciente de la fragilidad del mundo que la rodeaba. Cada accesorio, cada detalle, se convirtió en un recordatorio de que la perfección externa no podía protegerla de la devastación que le esperaba. En esos momentos finales antes de salir, miró hacia la puerta, como si pudiera atrasar el tiempo solo con su voluntad. Pero sabía que el día del silencio estaba llegando a su fin. Afuera, la vida seguía, las risas, los abrazos, las expectativas, y ella estaba en el umbral de descubrir un secreto que nadie se atrevió a confesar antes. Un secreto que no solo traería vergüenza, sino que también la confrontaría con la traición más profunda que podía imaginar. Se preguntó, por un instante, si podía soportarlo, si podría atravesar la humillación y el dolor que se avecinaban. No lo sabía. Solo sabía que debía presentarse, caminar hacia la ceremonia, y mantener la apariencia de calma mientras su mundo interno comenzaba a desmoronarse lentamente. La tensión era casi tangible, como un manto invisible que cubría cada rincón de la casa y su corazón. Y mientras se encaminaba hacia el auto que la llevaría al lugar del evento, una última reflexión cruzó su mente: hoy, todo cambiará. Nada volverá a ser igual. La frase resonó como un eco silencioso, un preludio de la tormenta emocional que estaba por desatarse. La madre estaba a punto de enfrentarse no solo con la verdad sobre su esposo, sino también con la realidad de que la boda de su hijo sería el escenario donde todo quedaría expuesto. Su corazón latía con fuerza,
Cada paso hacia la ceremonia era una mezcla de anticipación y temor. El día del silencio, ese que parecía ordinario, estaba a punto de transformarse en el día de la revelación. Y en ese instante, mientras el coche avanzaba por las calles decoradas para la boda, la madre sintió que una parte de su alma ya estaba ardiendo, preparando el terreno para renacer entre las cenizas que la traición dejaría a su paso. Se apoyó contra el asiento, respirando lentamente, intentando aferrarse a la calma, aunque sabía que cada minuto la acercaba al momento en que la verdad saldría a la luz, y que nada ni nadie podría protegerla de la devastación emocional que estaba por enfrentar. Si esta historia está tocándote, comenta aquí abajo desde donde estás viendo y qué hora es allí. Mientras se acomodaba en el auto camino a la iglesia, los recuerdos comenzaron a surgir sin permiso, invadiendo su mente como sombras persistentes. La madre revivió los primeros años de su matrimonio, aquellos días llenos de promesas y sueños compartidos, cuando la risa de su esposo parecía llenar cada rincón de la casa y sus planes se tejían juntos, uno al lado del otro. Todo parecía sólido, inquebrantable, hasta que los pequeños indicios de deslealtad comenzaron a aparecer, tan sutiles que ella los había ignorado, pensando que su mente jugaba trucos. Recordó la primera vez que sintió que algo estaba mal, una llamada cortada, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, un perfume desconocido flotando en el aire. Cada detalle, que en su momento parecía trivial, ahora se alzaba como un monumento silencioso de traición. Su corazón se apretaba al pensar en cómo había confiado ciegamente, en cómo había construido su vida sobre la base de una ilusión que, poco a poco, comenzaba a desmoronarse. El recuerdo de su hijo entrando a su vida con aquella joven hermosa, radiante y aparentemente inocente, le produjo una sensación ambivalente. La felicidad de ver a su hijo enamorado se mezclaba con un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Y entonces, flashes de escenas domésticas surgieron, conversaciones interrumpidas, mensajes eliminados, risas que se sentían robadas. Cada memoria se entrelazaba con otra, tejiendo una red invisible de traición que ahora encontraba su punto de quiebre en la boda que estaba a punto de celebrarse. Los años habían pasado y la madre se dio cuenta de cuántas veces había silenciado su intuición para mantener la paz, para proteger la ilusión de un hogar intacto. Cada sacrificio, cada compromiso, parecía ahora una ofrenda a una mentira cuidadosamente guardada. La culpa, el dolor y la incredulidad se mezclaban en su pecho, una tormenta silenciosa que no podía compartir con nadie, porque ¿quién podría comprender la profundidad de esa traición doble? Mientras el auto avanzaba, la madre recordó los momentos más felices de su hijo niño, sus primeras palabras, sus caídas, sus victorias pequeñas y grandes. Cada recuerdo era un contraste brutal con la sombra que ahora se cernía sobre su corazón. La idea de que la mujer que su hijo amaba pudiera ser la misma que había destruido su matrimonio parecía absurda, casi imposible, y sin embargo, algo a lo más profundo de ella temía que la intuición estuviera correcta. A lo largo de los años, había aprendido a esconder su dolor detrás de una sonrisa, a mantener la compostura en cenas familiares y reuniones sociales. Pero la boda, con su brillo, música y alegría superficial, era un escenario donde la ilusión y la realidad chocaban con una fuerza innegable. En su mente, la madre repasaba conversaciones pasadas, detalles que antes había considerado insignificantes, preguntándose si de alguna manera había estado preparada para este momento sin saberlo. Cada lágrima que amenazaba con escapar se contenía, cada respiración era medida y calculada. Sabía que debía presentarse fuerte, para su hijo, para los invitados, incluso para sí misma. Pero la verdad latente en su corazón le recordaba que el dolor verdadero no se puede disfrazar, no importa cuán elegante sea la fachada. Y mientras recordaba, se dio cuenta de algo: la traición no solo había afectado su matrimonio, sino que también estaba a punto de marcar la vida de su hijo para siempre. Los recuerdos que duelen tenían ahora un propósito: prepararla para la revelación. Cada fragmento de memoria funcionaba como un recordatorio de lo que estaba en juego, de lo que podría perderse si la verdad se mantenía oculta. La madre comprendió que no podía permitir que el miedo o la vergüenza la detuvieran, que debía enfrentar lo que fuera que estuviera por suceder. La intensidad del pasado se mezclaba con la anticipación del presente, creando un nudo de emociones que parecía imposible de deshacer. A medida que el auto llegaba a la iglesia, la madre cerró los ojos un instante, dejando que los recuerdos fluyeran libremente, las sonrisas, los abrazos, las promesas rotas, la sensación de seguridad que se había desvanecido.
Todo esto se unía en un solo hilo emocional que la preparaba para el choque inminente. La boda no sería solo una celebración, sería un escenario donde la verdad saldría a la luz, y la madre se encontraba justo en el epicentro de ese huracán silencioso. El pasado y el presente se entrelazaban, recordándole que cada señal ignorada, cada intuición silenciada, la había traído hasta este instante crucial. Ahora, solo quedaba enfrentar lo que estaba por revelarse, con la fuerza que había acumulado a lo largo de los años y la claridad dolorosa que solo la experiencia puede otorgar. La madre sabía, sin necesidad de palabras, que los recuerdos que duelen eran también la brújula que la guiaría a través del desastre emocional que le esperaba. El ambiente alrededor de la iglesia estaba impregnado de una mezcla de alegría y solemnidad. Flores cuidadosamente arregladas, cortinas blancas que caían como suaves cascadas, y el murmullo de los invitados creando un trasfondo casi musical. Cada paso que la madre daba al acercarse al altar parecía resonar en un vacío interior, como si cada eco le recordara que algo estaba a punto de romperse. Su vestido elegante y el peinado impecable no podían ocultar la tensión que la recorría de pies a cabeza. Al cruzar la puerta, los rostros sonrientes de familiares y amigos la rodearon. Ella devolvía sonrisas automáticas, pero cada mirada se sentía filtrada a través de un velo de preocupación. Su corazón latía con un ritmo que no podía controlar, como si anticipara que la normalidad era solo un escenario frágil que estaba a punto de desplomarse. Los invitados, ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior, conversaban y reían, compartiendo expectativas y felicitaciones, mientras ella percibía cada gesto con un detalle casi doloroso. Se detuvo un instante para observar el altar, donde su hijo esperaba, radiante y confiado, junto a la mujer que creía ser la pareja ideal. La escena parecía perfecta, velas encendidas, flores blancas, un cielo azul que se filtraba por los ventanales, y una música delicada que acariciaba los oídos. Pero bajo la superficie de esa perfección, su instinto le susurraba que nada era lo que parecía. Cada gesto, cada sonrisa, parecía una máscara cuidadosamente ensayada que ocultaba la verdad. Mientras avanzaba por el pasillo, los recuerdos de momentos felices con su hijo se mezclaban con flashes de señales de alerta que había ignorado. La mirada de su esposo, los secretos susurrados en habitaciones cerradas, los mensajes borrados, todo convergía en una sensación de desasosiego que la mantenía alerta, consciente de cada detalle del entorno. Su respiración se volvía más profunda y medida, como si necesitara controlar no solo su cuerpo sino también la avalancha emocional que amenazaba con desbordarse. Al llegar al altar, su hijo la abrazó brevemente, ajeno a la inquietud que la consumía. La sonrisa de la madre era cálida y maternal, pero por dentro sentía un nudo que le impedía relajarse. Observó a su nora, cuya belleza radiante y aparente inocencia contrastaba con el conocimiento silencioso que se gestaba en su mente. Era imposible imaginar que esa mujer, tan cuidadosamente presentada ante la familia y los amigos, pudiera ser la culpable de una traición tan devastadora. Los invitados comenzaron a tomar sus asientos, y la ceremonia se llenó de un aire de solemnidad y expectativa. Cada palabra del oficiante parecía flotar en el aire, pero la madre solo podía concentrarse en los pequeños detalles, la forma en que la nora tocaba el anillo de compromiso, cómo su esposo evitaba ciertas miradas, y la tensión apenas perceptible que rodeaba a los protagonistas. La perfección del momento se sentía como una delicada burbuja a punto de estallar, y ella sabía que el primer movimiento en falso podría desencadenar una reacción imparable. Mientras esperaba que la ceremonia continuara, la madre recordó los momentos en que su familia había sido feliz, los abrazos sinceros, las palabras de aliento, y sintió un contraste casi cruel con la realidad que se acercaba. La tensión interna crecía con cada segundo que pasaba, un crescendo silencioso que presagiaba que la perfección externa era solo una fachada para un desastre emocional. La boda se estaba desarrollando como cualquier otra, pero para ella, cada gesto, cada sonrisa, cada lágrima contenida, era una pista de que la verdad estaba a punto de irrumpir sin aviso. El aire se volvió más denso cuando los invitados observaron el intercambio de votos. La madre notó pequeñas inconsistencias, gestos furtivos, miradas cruzadas que antes no había percibido. Su instinto, afinado por años de experiencias y decepciones, le advertía que la revelación que tanto temía estaba más cerca de lo que podía imaginar. La calma superficial que todos experimentaban era solo un velo, bajo él, el conflicto, la traición y el dolor se agitaban como una tormenta latente. Y así,
mientras los últimos votos se pronunciaban y los anillos estaban a punto de ser intercambiados, la madre sintió que cada segundo la acercaba al momento de la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda. El día del silencio estaba llegando a su fin, y la ceremonia que parecía perfecta se transformaría en el escenario donde toda la mentira sería expuesta. Cada paso, cada mirada y cada gesto estaban cargados de significado, preparando el terreno para el choque emocional que estaba a punto de estallar. El murmullo de los invitados se intensificó mientras el maestro de ceremonias levantaba la copa para iniciar el brindis. La madre, de pie junto a su hijo, sintió como el corazón comenzaba a latir con fuerza, como si supiera que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. Cada movimiento a su alrededor parecía ralentizarse, las risas se distorsionaban, los gestos se convertían en sombras, y el aire se llenaba de una tensión que apenas podía contener. Su esposo, elegante y aparentemente tranquilo, sostenía su copa con una mano firme. La nora, radiante y sonriente, parecía encarnar la perfección del día, pero un detalle minúsculo, apenas perceptible, hizo que la madre lo notara, una mirada cómplice, un gesto que revelaba más de lo que debería. Su instinto, afinado por años de experiencias y señales ocultas, gritó una advertencia silenciosa que nadie más parecía escuchar. El oficiante levantó su voz: brindemos por el amor, la felicidad y la unión de esta hermosa pareja. Las copas chocaron en un tintineo que resonó como un disparo en la mente de la madre. Fue entonces que sus ojos se encontraron con una escena imposible. La nora, con una sutileza que solo ella podía descifrar, hizo un gesto hacia su esposo. Un instante fugaz, un movimiento que lo dijo todo. La realización golpeó con la fuerza de un rayo. La mujer que su hijo había elegido como esposa era la amante de su propio marido. El mundo pareció detenerse por un segundo. El brillo de las copas, la luz de las velas, los rostros sonrientes de los invitados, todo se tornó irrelevante frente a la traición que acababa de descubrir. La madre sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad, dolor y furia contenida. Su mente luchaba por procesar lo imposible, como el amor de su vida y la mujer que debía ser su nuera podían haber construido un secreto tan oscuro, tan devastador. Los murmullos continuaban a su alrededor, pero para ella, todo estaba en cámara lenta. Cada risa se percibía como un recordatorio cruel de la falsedad que la rodeaba. El gesto de la nora y la reacción contenida de su esposo eran un lenguaje silencioso que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La madre sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si cada paso que había dado hasta ese momento hubiera sido una preparación para este instante exacto. Intentó mantener la compostura, por su hijo, por los invitados, por la apariencia de normalidad. Pero la humillación y la traición eran demasiado grandes. Cada respiración era un esfuerzo, cada parpadeo un intento de retener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que un solo gesto suyo podía desatar un escándalo aún mayor, pero también comprendía que no podía ignorar la verdad que ahora ardía frente a sus ojos. Un silencio momentáneo recorrió la sala mientras todos levantaban sus copas. La madre sostuvo la suya con fuerza, sintiendo que cada fibra de su cuerpo estaba alerta, preparada para reaccionar, aunque no sabía cómo ni cuándo. Su mente retrocedió a años de señales ignoradas, de pequeñas traiciones que ahora cobraban sentido. Cada recuerdo, cada intuición, cada sospecha se unía en una red invisible que explicaba lo inexplicable. Cuando finalmente las copas chocaron, un escalofrío recorrió su espalda. La verdad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, ahora estaba expuesta, y ella no podía escapar de su impacto. La boda, el día de celebración y alegría, se había transformado en el escenario de su devastación emocional. La traición no era solo un secreto compartido entre adultos, era una humillación pública que desdibujaba cada frontera entre lo privado y lo expuesto. Los invitados seguían con sus brindis, sin percibir la magnitud del terremoto interno que sacudía a la madre. Ella, por su parte, sabía que la vida que había conocido hasta ese momento había cambiado para siempre. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa contenía un significado oculto que ahora ella comprendía con claridad dolorosa. La doble traición estaba al descubierto, y el eco de su impacto resonaría mucho más allá del día de la boda. Y en ese instante, mientras su corazón se debatía entre la indignación, la tristeza y la incredulidad, la madre comprendió que nada volvería a ser igual. La perfección de la ceremonia era solo un recuerdo superficial, la realidad, cruel y despiadada,
acababa de irrumpir con una fuerza que nadie podría contener. La boda había terminado de ser un día de felicidad para convertirse en un acto de revelación, un brindis fatal que marcaría sus vidas para siempre. El impacto del brindis fatal se sintió en cada fibra de su ser. Mientras los invitados continuaban celebrando, ajenos a la devastación que había estallado en su corazón, la madre permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Sus manos temblaban levemente, pero mantenía la copa en alto, un gesto mecánico que ocultaba el huracán de emociones que rugía por dentro. Cada sonrisa, cada felicitación que llegaba a sus oídos, sonaba hueca, como un eco lejano de un mundo que ya no le pertenecía. Su mirada se fijó en su esposo, intentando comprender cómo había sido posible. Aquella figura que durante años había representado la seguridad y el amor ahora se revelaba como un traidor silencioso, cuya traición se había tejido cuidadosamente bajo la apariencia de normalidad. La madre sintió que un hilo invisible que sostenía su mundo se rompía, dejando caer sobre ella la conciencia de que todo lo que conocía estaba contaminado por la mentira y la traición. Al mismo tiempo, observó a la nora, cuya sonrisa permanecía intacta, radiante, inocente ante todos, pero cargada de complicidad con la persona que había traicionado a la familia. Cada gesto de ella, cada mirada furtiva, era un recordatorio brutal de que la traición no era solo emocional, sino pública. La humillación se mezclaba con la incredulidad, creando un torbellino interno que la mantenía al borde de la explosión. Sin que nadie lo notara, la madre se retiró unos pasos hacia un rincón, buscando un refugio entre las sombras de la celebración. Allí, sola, permitió que las lágrimas comenzaran a deslizarse lentamente, sin sonido, como un llanto contenido que solo ella podía sentir. El dolor no era solo por la infidelidad de su esposo, sino también por la destrucción de la imagen de la familia que había construido con tanto cuidado. Cada recuerdo feliz ahora parecía teñido de mentira, y la sensación de traición le rompía el corazón en pedazos invisibles. La ruptura en silencio continuó mientras los invitados brindaban, reían y felicitaban a la pareja. Nadie notaba que detrás de aquella fachada de normalidad se escondía una devastación silenciosa, un drama íntimo que transformaba el día de celebración en un testimonio del poder destructivo de la traición. La madre respiraba con dificultad, consciente de que cada segundo prolongaba la tensión, pero también le daba tiempo para organizar sus pensamientos y encontrar un hilo de fuerza en medio del caos. En su mente, los recuerdos de la vida familiar se mezclaban con la realidad presente, creando un contraste doloroso. Cada gesto de afecto previo a la boda, cada conversación aparentemente banal, adquiría un significado nuevo, un mensaje oculto que solo ahora lograba descifrar. La traición estaba inscrita en cada detalle, y la magnitud de lo descubierto la enfrentaba con una nueva versión de sí misma, más fuerte y dolorosamente consciente. Mientras permanecía en aquel rincón, la madre empezó a analizar sus próximas acciones. Sabía que un gesto impulsivo podría desatar un escándalo aún mayor, pero también comprendía que debía preservar su dignidad frente a la humillación pública. Cada respiración, cada parpadeo, cada pensamiento era un ejercicio de control, un intento de mantener la compostura mientras la verdad seguía siendo un látigo invisible que la golpeaba sin piedad. El silencio se convirtió en su aliado y su prisión al mismo tiempo. No podía gritar, no podía acusar, pero tampoco podía permanecer pasiva ante la traición que se desplegaba frente a sus ojos. La tensión interna se intensificaba, y cada minuto parecía una eternidad que prolongaba el dolor, pero también fortalecía una chispa de determinación que comenzaba a crecer en su interior. La madre comprendió que este momento no solo marcaba el final de la inocencia, sino también el inicio de un proceso de renacimiento personal que surgiría del mismo dolor que la devastaba. Con cada segundo que pasaba, la conciencia de la traición se asentaba más profundamente, creando una mezcla compleja de tristeza, ira y resolución silenciosa. La ruptura en silencio no era solo emocional, era también moral, un reconocimiento de que el mundo tal como lo conocía había cambiado para siempre. Y mientras las lágrimas seguían cayendo en silencio, la madre sentía que una parte de su alma estaba siendo forjada por el fuego de la traición, preparándola para enfrentar lo que vendría con una fuerza que nadie podría arrebatarle. Tras el caos silencioso del brindis, la madre encontró un momento de soledad relativa. Se retiró a una pequeña sala lateral, lejos de las miradas y las cámaras, donde el murmullo de los invitados se convertía en un susurro distante. Allí, frente a sí misma y al reflejo del pasado que la traición había revelado, respiró hondo,
intentando organizar sus pensamientos antes de enfrentar a quienes habían destruido su mundo con una sonrisa cuidadosamente ensayada. El primero en llegar fue su esposo. Su mirada evitaba la de ella, como si temiera el impacto de la verdad sobre su víctima, pero la tensión en su cuerpo delataba culpabilidad. La madre lo observó con ojos que habían aprendido a leer las señales más sutiles, cada tic, cada gesto, cada pausa del lenguaje corporal. La traición ya no era un concepto abstracto, estaba viva, palpitante, tangible, y exigía respuesta. ¿Cómo pudiste?, susurró la madre, dejando que las palabras flotaran en el aire, cargadas de incredulidad y dolor. No necesitaba terminar la frase. La acusación estaba completa en el silencio que siguió. Su esposo bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Ella lo vio a los ojos nuevamente y esta vez buscó a la nora. La joven entró lentamente, con una sonrisa que ya no podía interpretar como inocente. Cada paso que daba parecía medido, consciente de que había sido descubierta. La madre se mantuvo firme, intentando contener la furia que amenazaba con desbordarse, mientras las palabras correctas se formaban en su mente, palabras que podrían equilibrar el choque entre la justicia y la calma necesaria para no arruinar el momento frente a todos los presentes. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hijo?, preguntó, la voz apenas un susurro, pero cargada de reproche. La nora titubeó, un instante revelador donde la arrogancia se quebró y apareció la conciencia de culpa. La tensión llenaba la habitación. Cada respiración parecía sincronizada con el tic-tac de un reloj que marcaba la inevitabilidad de la verdad. La madre recordó todos los años de señales ignoradas, mensajes borrados, miradas esquivas, silencios prolongados. Cada indicio encajaba ahora en un mosaico de engaños que se extendía mucho más allá de la comprensión superficial de cualquier invitado en la boda. La traición había sido doble, sofisticada, silenciosa, y sin embargo, no era suficiente para ocultar el dolor que ahora emanaba de ella con una fuerza que no podía ignorarse. El esposo intentó justificarse, balbuceando excusas, palabras que sonaban vacías ante la contundencia de la mirada de la madre. Ella lo escuchó, dejando que la verdad de sus propias emociones dictara la interacción. Cada lágrima contenida, cada respiración entrecortada, cada gesto silencioso hablaba más que cualquier palabra. La nora, consciente de la gravedad del momento, bajó la cabeza, y por primera vez, la fachada de perfección se rompió. La madre, respirando profundamente, comprendió algo crucial: no se trataba solo de una confrontación, sino de un juicio moral silencioso. La verdad no necesitaba ser gritada para imponerse, su sola presencia, su dolor y su dignidad, eran suficientes para mostrar la magnitud de la traición. En ese espacio cerrado, lejos de los invitados y del bullicio, la justicia emocional comenzaba a tomar forma, lenta pero inexorable. Los recuerdos de su hijo, su infancia, los abrazos y las risas que ahora parecían tan distantes, llenaron la habitación con un eco silencioso. Cada palabra que no pronunciaba, cada gesto que no hacía, era una forma de enfrentar la traición con fuerza y claridad. La confrontación no necesitaba gritos, necesitaba presencia, comprensión y una fuerza interna que solo años de dolor y resiliencia podían otorgar. Finalmente, tras un largo silencio donde cada respiración se sentía como un diálogo, la madre dio un paso atrás. Había enfrentado a los responsables, no con violencia, sino con la contundencia de la verdad y la dignidad intacta. La confrontación oculta no resolvía todo, pero establecía un principio: que la mentira y la traición no podían prevalecer cuando el alma estaba despierta y consciente de su valor. Mientras salía de la habitación, la madre sintió que algo en su interior comenzaba a transformarse. La humillación y el dolor seguían presentes, pero ahora coexistían con una chispa de poder silencioso, un renacer que solo se produce cuando la verdad enfrenta la mentira en su forma más cruda. La confrontación, aunque privada, se convirtió en el primer paso hacia el renacimiento que inevitablemente seguiría. La recepción, decorada con elegancia y detalles minuciosos, parecía un escenario de ensueño para cualquier boda, pero para la madre, se había transformado en un terreno minado de emociones. Los invitados reían, bailaban y compartían brindis, ajenos a la tensión invisible que emanaba de la familia afectada. Cada paso que daba entre las mesas, cada saludo educado, era un ejercicio de control, mientras su mente reproducía una y otra vez la escena del brindis fatal. Su hijo, todavía atónito y confundido,
Se movía entre los invitados con la nora a su lado, intentando mantener la apariencia de normalidad. Pero la madre lo observaba con atención. Cada gesto, cada mirada cruzada, cada sonrisa forzada, era un reflejo de la fractura que se había abierto entre ellos y que nadie más parecía percibir. Su corazón latía con una mezcla de dolor y desesperación. Veía cómo la alegría superficial se interponía entre la verdad y la inocencia de su hijo, y cómo cada mentira comenzaba a enredarse en una red que amenazaba con destruir todo lo que él había conocido. Mientras caminaba por la sala, la madre notó pequeñas conversaciones a su alrededor, susurros que ahora cobraban un doble significado. Cada comentario, cada risita, parecía cargar una complicidad implícita con la perfección del momento, ignorando la tormenta que se gestaba detrás de sonrisas falsas. La tensión acumulada desde el brindis se filtraba en cada gesto de su propio cuerpo, las manos temblorosas, la respiración medida, los labios apretados intentando contener la emoción que luchaba por salir. El caos interno de la madre se intensificó cuando vio a la nora interactuar con otros familiares, su sonrisa intacta, su encanto inalterable. Era como si la traición se disfrazara de perfección, burlándose de la realidad que ahora la madre debía enfrentar. Cada paso que la joven daba entre los invitados recordaba a la madre que el daño no era solo emocional, sino público, visible y profundo. La humillación adquiría nuevas capas con cada interacción, cada gesto social que mantenía la ilusión de normalidad. Los recuerdos de su propia vida se mezclaban con la escena presente, años de silencios, señales ignoradas, promesas rotas y secretos compartidos entre adultos que habían decidido ocultar la verdad. Cada memoria se proyectaba sobre la recepción como un espectro invisible, recordándole la magnitud del daño y la necesidad de actuar con cautela, fuerza y dignidad. La madre comprendió que el caos no estaba solo fuera, en la recepción, sino también dentro de ella, donde el duelo y la rabia comenzaban a fusionarse en un motor silencioso de renacimiento. Mientras los invitados brindaban y bailaban, la madre se acercó a su hijo con pasos medidos, cada movimiento calculado para no estallar en público, pero lo suficientemente cargado de intención para que él percibiera la gravedad de la situación. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, compartieron un instante de comprensión. La traición de la nora y del esposo estaba frente a ellos, pero aún había un hilo de conexión que podía salvar lo que quedaba de la familia. En un momento casi cinematográfico, la madre percibió que la recepción, con su música, luces y risas, era solo un escenario donde la verdad y la mentira coexistían. Su rol ya no era solo víctima, sino guía silenciosa, observadora y protectora de lo que aún podía preservarse, la inocencia emocional de su hijo, la posibilidad de enfrentar la traición con dignidad y la oportunidad de renacer de las cenizas que la mentira había dejado. Cada paso por la sala, cada gesto contenido, era una declaración silenciosa de fuerza. La madre comprendió que el caos no podía ser controlado por completo, pero podía ser enfrentado con una combinación de conciencia, estrategia emocional y resiliencia. La boda, que había comenzado como un día de alegría, se transformaba en un campo de revelación y aprendizaje. La verdad se impondría, el dolor sería real, y el renacer personal sería inevitable. La noche avanzaba y la recepción se iba desvaneciendo en un murmullo de despedidas y música que se apagaba lentamente. La madre, aún con el corazón pesado, percibía como cada gesto de traición y cada instante de dolor comenzaban a solidificar una comprensión silenciosa. La vida no podía detenerse, y la dignidad no debía depender de la apariencia de los demás. Cada lágrima que había contenido, cada emoción reprimida durante el día, ahora se transformaba en un combustible silencioso que encendía un renacer interior. Se acercó a un rincón, lejos del bullicio, y dejó que sus pensamientos fluyeran sin control. Recordó todos los momentos en que había dudado de su intuición, los días en que había cerrado los ojos ante señales que ahora comprendía con claridad devastadora. Pero lejos de sucumbir al odio o a la desesperación, una sensación de poder silencioso comenzó a florecer. La traición no definiría su existencia, su fuerza, su sabiduría y su resiliencia sí lo harían. Miró a su hijo, quien aún parecía atrapado entre la confusión y la decepción. Sin palabras, le ofreció un gesto de apoyo, un contacto visual que transmitía comprensión y amor. Era un recordatorio silencioso de que, aunque el mundo podía fallarle y los adultos podían traicionar, había vínculos que resistían la falsedad y la mentira. La madre comprendió que su rol había cambiado, ya no era solo víctima, sino guía, ejemplo de que el dolor puede transformarse en fuerza y claridad emocional. Al mirar a su alrededor,
vio a la nora y a su esposo conversando en un rincón, con la tensión apenas contenida. La madre no sentía ya el impulso de confrontarlos con furia. Había aprendido que el renacer no proviene del castigo, sino de la integridad, la claridad y la capacidad de mantenerse firme frente a la traición. Su alma en cenizas comenzaba a recomponerse, reconstruyendo su identidad a partir de la verdad que había enfrentado con valentía. En ese instante, un símbolo silencioso apareció frente a ella, la rosa que había sido parte de la decoración, caída entre pétalos y cenizas imaginarias del día. La tomó entre sus manos, contemplando cómo, incluso en medio del caos, podía haber belleza y significado. Así como la rosa sobrevivía a la caída, su espíritu también podía renacer, más fuerte, más consciente y más libre. El dolor se convertía en un maestro, la traición en una lección, y la humillación en una oportunidad de descubrimiento interior. La madre entendió que el renacer no era inmediato ni fácil. Requería enfrentar la verdad sin adornos, aceptar el sufrimiento sin negarlo y, sobre todo, elegir la dignidad sobre la venganza. Cada paso hacia adelante, aunque pequeño, era un acto de fuerza y resiliencia. Y mientras el murmullo de la boda se desvanecía en la noche, sintió que la oscuridad del día daba paso a una luz interna que no dependía de nadie más. En los últimos instantes, antes de abandonar la recepción, la madre respiró hondo y susurró para sí misma: de las cenizas, renacemos. La frase no era solo un mantra, sino una afirmación de su existencia, un recordatorio de que el dolor no tenía la última palabra y que cada traición podía convertirse en un peldaño hacia su propia libertad emocional. Su corazón, aunque marcado por la traición, comenzaba a latir con un ritmo nuevo, consciente de su fuerza y de la posibilidad de reconstruir su vida. La noche concluyó con una sensación de calma inesperada. La madre sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, lleno de recuerdos y confrontaciones internas, pero por primera vez, sentía que cada paso lo daría con claridad, firmeza y una dignidad que nadie podría arrebatarle. El renacer había comenzado, silencioso, profundo, inevitable. Mientras la última vela se apagaba y los invitados se despedían, la madre se quedó sola en el salón vacío. La boda, que había comenzado como un día de alegría, se había convertido en un testimonio de traición, dolor y revelación. Pero en ese silencio, comprendió algo que nadie más podía ver: la traición había liberado algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido. Su corazón, aunque marcado, estaba despierto. Su alma, aunque en cenizas, comenzaba a renacer. Recordó todas las veces que había dudado de sí misma, que había guardado secretos y soportado injusticias para mantener la apariencia de familia perfecta. Todo eso había terminado. La traición, inesperada y brutal, se convirtió en una fuerza transformadora. Comprendió que la verdadera liberación no venía del perdón hacia los que la habían herido, sino del reconocimiento de su propia fuerza y del derecho a reclamar su dignidad. Cada lágrima derramada había abonado el terreno para un renacer personal que nadie podía arrebatarle. En un giro que ni ella misma anticipaba, encontró un mensaje oculto en todo el dolor: su hijo, a pesar de la confusión, la miraba con ojos nuevos. Ya no era solo su madre, era su refugio, su ejemplo de resiliencia. La nora y el esposo traidores podían haberse apropiado de su felicidad por un día, pero no podían tocar lo esencial: su capacidad de levantarse, de reconstruir su mundo y de proteger lo que verdaderamente importaba. La revelación de la traición, lejos de destruirla por completo, había despertado en ella un poder silencioso que antes no sabía que poseía. Mientras caminaba hacia la salida, sintió el peso de la noche transformarse en una ligereza inesperada. La humillación pública se había convertido en catalizador de conciencia, la mentira, en evidencia de su propia claridad emocional, y el dolor, en una fuerza que le permitiría reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos. Cada paso que daba era un acto de renacimiento, un recordatorio de que aunque la vida puede derrumbarnos, también nos ofrece la posibilidad de reconstruirnos con dignidad y fuerza. Y quizás lo más desconcertante de todo, en medio de la devastación, entendió que el verdadero enemigo nunca había sido su esposo ni su nora. El verdadero enemigo era el silencio, la complicidad pasiva, la negación de la verdad que permite que la traición crezca sin ser enfrentada. Y al enfrentar ese silencio, al mirar la verdad sin miedo, se convirtió en un faro de fuerza para sí misma y para quienes la rodeaban. Esa noche, mientras la luna iluminaba el exterior del salón,
La madre comprendió que la vida no termina con una traición, comienza un nuevo capítulo, inesperado y profundo. Un capítulo donde cada cicatriz se transforma en una lección, cada dolor en un motor de transformación y cada lágrima en un símbolo de renacimiento. Y en la quietud del momento, una pregunta quedó flotando, sin necesidad de respuesta inmediata. ¿Y si todo lo que creemos que nos destruye, en realidad nos prepara para renacer?